Seguimos en LAM. Van a escuchar ahora una historia muy fuerte, tremenda, que le pasó a Carolina Prat y a su familia. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Ángel, ¿cómo te va? Bienvenida en medio de la pandemia, de la que todos nos quejamos todo el tiempo, pero hay historias que son mucho más duras que las que nos tocan vivir a nosotros. Carolina perdió a su hermana en un año. Sí, 11 nada meses. Más. Rapidísimo. Rapidísimo. 11 meses que, bueno, lo contaba hace un rato a las chicas, 11 meses que fueron como una eternidad, en realidad, porque ahí está Nati. Ver el deterioro de una persona que amás. Claro, de un hermano, eso es sí, tremendo. es tremendo. Tremendo. Era algo que yo no quería pasar. Estuve leyendo cómo fue el caso y todo empezó, se dio cuenta que estaba orinando oscuro, ¿no? Exacto. Pensaba que era una infección urinaria. En plena pandemia, esto fue en marzo del año pasado, ella empieza así a tener como una orina muy oscura y mi hermana era de hacerse todos los controles que se te ocurran. Se escaneaba. Paciente prolija. Sí, muy prolija, todo lo que se te ocurra. Y bueno, quería ir, por supuesto, rápido a una guardia para ver, pensando que era una infección urinaria, obviamente, ¿no? Que, o sea, lo sumo cálculos sí, algo menor, en la vesícula, claro. Exacto, nada. Porque no tenía dolores, nada. Ella estaba muy bien, o sea, estaba perfecta. De hecho, bueno, había engordado unos cuantos kilos que los tenía que bajar y estaba haciendo esa gimnasia con la tele, ¿viste? Que te pones. Bueno, sí. Eso fue el día anterior. Y bueno, cuando le habilitan, ahí se demoró un poco porque acuérdense que en ese momento, yo cuando digo la pandemia, hay que acordarnos que uno se va olvidando. En el contexto, cuando arrancó la pandemia, no podíamos salir ni a la calle si no teníamos un permiso. Y bueno, no la habilitaban ir a la guardia hasta que después... No la habilitaban ir a la guardia. No. ¿Y cuánto tardó en poder ir? Habrá tardado entre unos 15 y 20 días. 15 días. Sí. Hoy nos olvidamos de todas estas cuestiones. Por eso digo, uno se va olvidando. Pero en ese momento, vos acordate que no podíamos asomar la cabeza a la calle. Bueno, ahí entra en IADT por guardia, que le quedaba cerca de su casa, pero por supuesto pensando que iba a ser una infección urinaria, que le iban a diagnosticar algo, un remedio, y se iba a su casa. A partir de ese día no salió, quedó internada. Ya quedó internada ahí. Sí, de urgencia, porque ya se ve que los médicos empezaron a ver, bueno, el estudio de sangre, el de orina, todos daban totalmente... Bueno, yo para los términos médicos soy muy torpe, pero daban totalmente mal. Sí. Y bueno, y ahí empezaron a sospechar que había algo en el hígado, que de hecho tenían razón, porque el primer tumor, pero secundario significa que no es el que origina el cáncer. Claro. Estaba en el hígado y había otra masa, como llaman ellos, que también es un tumor obviamente, en la parte biliar. Pero no encontraban el tumor primario. Y ella, bueno, me llama en plena pandemia. Que se le dice cáncer escondido, ¿no? Escuché. Claro, el cáncer en realidad que después le descubren en Fleming es que el originario, o sea, el primario, fue un cáncer de mama que se reabsorbió solo. Son cáncer, por eso está bueno contarle a las mujeres que tuvo una muy mala suerte porque son muy difíciles. Pocos casos. Es como encontrar una hoja en un pajar, o sea, porque ella se hacía las mamografías como corresponde, perfecta, y nunca le salió nada. La tenía por eso te digo, tampoco sospechaban porque tenía una mamografía perfecta hacia 4 meses atrás. Entonces no iban por ahí, pero no se encontraba el tumor primario que había originado esos 2 tumores, o sea, esas 2 metástasis. Y bueno, queda internada y ese día me llama y me dice, estoy toda tomada, sé que me voy a morir. ¿Así te dijo? Sí, porque mi hermana aparte era una persona que quería que le digan todo. Viste que hay pacientes que no quieren que le digas nada o que le mientas un poco. Ella quería todo y de hecho ella hablaba, perdón, con respeto a todos los médicos, pero hablaba con muy buenos términos médicos, cosa que yo no lo hago. Conocida el tema. Sí, siempre estaba como te digo, como que se hacía de todo y estaba muy interiorizada con eso. Cuestión es que yo quería ir a abrazarla. Yo quería tirarme de cabeza vivo en zona norte y tenía que pasar esos controles que no me dejaban y ni siquiera en el instituto. ¿Cómo fue? No sé, yo lo escucho y me parece un bombazo total. ¿Cómo fue que tu hermana te diga eso, estoy toda tomada, me voy a morir, y no poder ir a verlo? ¿Cómo se lo dijeron a tu mamá? ¿Cómo se lo dijeron al resto de la familia? No, en ese momento ella pidió que no se lo dijéramos a mi mamá. O sea, solo lo habló con vos. Conmigo, con Guille y con su pareja. Pero no quería que se lo dijésemos a mi mamá porque, no sé, cuando pasan estas cosas... Porque también, Caro, estás entre la espada y la pared, ¿no? Porque si sabes que el pronóstico es tan malo, el diagnóstico es tan malo, se lo tenés que contar en algún momento a tu mamá. Sí, obvio. No, aparte, sí, fue así, fue después. Pero al principio, hasta no encontrarle justamente qué tipo de cáncer era y cómo se podía tratar y demás,
bueno, se demoró, pero por este motivo, ¿no? Porque son cánceres muy raros. Fue a Fleming, la verdad, tengo que agradecerle a todos los médicos de Fleming porque realmente... Ahí le encontraron que sí, era. Ahí había el patólogo, le hizo los famosos marcadores, Sí. y todos daban un porcentaje muy alto de cáncer de mama. Entonces, para encontrarle en realidad una quimio que a mí el oncólogo me dijo del primer momento, es Fleming, por eso lo hacemos. Si ella hubiese continuado en IADT donde empezó o en cualquier otra institución, ya es un paciente terminal y serán cuidados paliativos, que fue los que tuvo al final, pero en Fleming nosotros tenemos la filosofía, sí, el lema de vida, sí, de hacer una quimio igual. Bueno, ya ahí... ¿Cuánto tiempo pasó desde que tu hermana te llama y te cuenta hasta que la pudiste ver y estar con ella? Y yo me empecé a desesperar porque quería ir a verla, le hacía videollamadas todo el tiempo, pero no es lo mismo, o sea, no. El que pasó por algo así sabe que no es lo mismo. Y habrá pasado, no sé, yo estoy medio perdida en el tiempo, pero 2 semanas. 2 semanas. Sí, hasta conseguí. ¿Te acuerdas que había que pedirle el pasaje, digo yo? El permiso. El permiso, entrar en la aplicación, que te autoricen, a veces y no que te teníamos autorizaba. miedo de salir también, que te detengan, era un momento raro del país. No, claro, y pasar los controles, y a veces no me lo daban, y bueno, me mandaba igual, y bueno, pasé por un montón de cosas, la verdad, de gente amorosa y muy solidaria que me ha dejado circular sabiendo la situación. O sea, les contabas lo que te estaba pasando y sí, te dejaban y que yo estaba desesperada pasar. Y la tenía que ver, por eso digo, tengo la capacidad de ir borrando a veces algunas cosas para no recargarme de cosas negativas que al fin y al cabo te empiezan a hacer mal. Pero sí, y bueno, nada, ahí ya la llevé a Fleming, empezaron con el tratamiento, se empieza con una quimio como si fuera un cáncer de mama, y al principio ya como que iba respondiendo bien a la quimio. O sea, la primera etapa era una etapa donde ahí empieza esto que contaba el otro día, que uno se aferra a que un milagro puede ocurrir. Y eso lo agradezco. El milagro obviamente de sanación no ocurrió, pero sí a mí me ayudó, y a Nati la ayudó también. Ella también se empezó a convencer de que podía Claro, zafar. Y más con la hermana que tiene que... Yo soy muy de creer en la magia de la vida, en las cosas que 1 más 1 nunca... O sea, no muchas veces puede ser 2, o sea, que a veces puede ser otra cosa. Sí, tenían esa esperanza de poder Teníamos salir. esa esperanza, y eso, Ángel, te digo que a veces que lo importante ahí que es la fe, ¿no? Porque nos ayudó a transitar un camino que era muy difícil. ¿Y los médicos eran claros, decían no hay solución, o dejaban una puerta abierta? Porque es un cáncer, como decías, que le pasa a muy poca gente, por suerte. Sí, gracias a Dios sí, es un cáncer muy raro. En realidad, bueno, a ver, de entrada nos dijeron que era un partido, el oncólogo lo decía así, es un partido muy difícil, es un partido muy complicado. Se juega porque es Fleming. ¿Quién te dice que pueda... que puede pasar. Exactamente, que lo pueda revertir? Honestamente no sé si hay casos con lo que le pasó a Nati, si algún caso que haya sanado, la verdad lo desconozco. Pero bueno, se sabía eso. En una parte empezó a estar mejor, o sea que fue la primera parte de la quimio. Entonces ahí es como que uno también... Sí, se entusiasma. Se entusiasma un poco, ¿no? Y esto que te decía, te aferrás a que, ¿por qué no?, que le ocurra un milagro que pueda vivir. Pero bueno, después ya no. Después ya empezó a deteriorarse muchísimo. Y esto que yo te decía que nunca quería ver, porque ¿quién quiere ver, ¿no?, el desgaste y el sufrimiento de la persona que amás? Es algo, bueno, sumamente cruel. Y yo le pedía a Dios, o al ser superior, como digo, que sea el que maneja nuestros destinos. Cada uno le pone el rótulo que quiere, porque va más allá de una religión que puedas tener o no. Que si no tenía solución, decía, por favor, que tenga piedad y que se la lleve. Que no sufra. Que no sufra. Eso es algo interesante que escribiste en las redes, ¿no? Cuando falleció tu hermana, que es lo más difícil, lo hablamos ya en muchos casos que tienen que ver con famosos, de soltar, de tratar de soltar para que no sufra el que está padeciendo, justamente. Eso es un poco difícil, gente, ¿no?, de lograr ese equilibrio, porque uno quiere retener, pero en algún momento hay mucha gente que retiene, que lo hace, no sé... no soy psicóloga para decirlo, pero por egoísmo, por el simple hecho de decir, bueno, ahí la veo, lo veo. Pero para mí, en mi forma de ver, creo que vos sos feliz si ves a la persona que amás entera
y estando y de pudiendo pie disfrutar, y pudiendo claro. disfrutarla, exactamente. ¿Y cómo se lo contaron a tu mamá? ¿En qué momento decide ella, bueno, digámosle a mamá lo que está pasando? Nati, al principio yo tuve que respetarla porque ella me había dicho, por favor, mi mamá, que no lo supiera mamá, que yo, que le... por el principio, voy un poco más para atrás, lo que sospechaban en IADT era que no era un cáncer, perdón, era un tumor benigno de hígado, que aún así, si hubiese sido eso, se tenía que hacer quimioterapia igual porque, bueno, se trata así ese tipo. Entonces, como que mi mamá se había quedado con ese primer diagnóstico, que lo tuve que sostener un tiempo hasta que Nati me decía que, bueno, que no le dijera nada, pero yo cuando veía que ya esto no era insostenible, era algo que iba a pasar, o sea, la muerte de Nati iba a ocurrir en cualquier momento y ¿qué le iba a decir a mamá un día? Se murió, o sea, sin advertirle Claro, lo que le está pasando. pasando. Bueno, se lo tuve que contar, tremendo, pero ella como madre la veía y bueno, viste, las mamás, ¿no? Intuimos todo. A veces no hace falta ¿Se daba cuenta decirlo. lo que iba a pasar tu mamá? Sí, sí. Y vos fíjate algo que quiero, bueno, contarles bueno, que es muy íntimo, pero que por ahí ayuda a gente que por ahí tenga que pasar por esto de tener que avisarle a una mamá que su hijo se muere. Yo no quería decirle la palabra mamá, Nati se murió. Yo con Guille estábamos todo el tiempo pendiente de que la muerte de mi hermana era inminente, o sea, en cualquier momento pasaba. Podía pasar. Y mi mamá estaba en mi casa, la trajimos a mi casa, pero bueno, otra desgracia tuvo, el día anterior a la muerte de mi hermana, muere su mascota, su perra, Matilda, de muchos años. Bueno. Todo junto. Sí. Y yo decía, Dios mío, si estaba destrozada por la muerte de su perrita. Sí, ¿cómo va a reaccionar? Era, viste, bueno, pero el destino quiso que estuviese en mi casa, porque al día siguiente muere mi hermana. Yo sabía que en cualquier momento yo tenía que decirle a mi mamá eso. Y yo no quería decir la palabra mamá, Nati se murió. No quería decir la palabra morir. Con todo el mundo lo hablo, pues yo soy de ponerle los nombres concretos. Podré volar en un montón de cosas, pero los pies acá. O sea, el cáncer, la muerte, el diagnóstico. Pero con mi mamá era muy difícil, era porque soy madre. Sí, y sos la hija de ella. Y soy humana, aunque no seas madre, sos humana, eso es lo importante. Y sí, la hija, obvio. Y vos sabés que no hizo falta, porque cuando pasa, fue a la noche tarde, mi mamá estaba en casa y yo solamente bajé con una taquicardia, imagínense, tremenda, y ¿cómo hago? Y Guillermo me dice, ¿se lo digo yo? Le digo, no, se lo tengo que decir yo. Y fue mirarnos nada más, o sea, fue mirar a mi mamá me miró a mí y con la conexión esta que hablamos de que tenemos los papás con los hijos, te entendió todo. Me dijo no. Ella sola me dijo no, como diciendo no me podés, con la mirada, Y yo le dije, sí, mami, sí. O sea, no hizo falta decir esa palabra que yo no quería decir, pero bueno, hablo con la conexión que uno puede tener con el alma, ¿no? Yo digo que somos cuerpo y alma, ¿no? Y ahí entró el mensaje del alma, ¿no? De que con una simple mirada, que no me quiero imaginar cómo yo estaba frente a ella y cómo ella me vio a mí, pero fue un no y yo le dije sí y ahí entendió todo. Obviamente estamos todos transitando un duelo. Yo digo que este es mi segundo duelo. El primer duelo fue para mí cuando cuando me dijeron que mi hermana estaba sentenciada a morirse. Es como si me hubieran dicho se murió. Sinceramente lo sentí así y lo hablé en terapia. Sí, y me dijeron meses de vida. ¿Y cómo se trabaja en terapia esto? Porque es una mujer joven, era una mujer joven. Sí. Tu hermana, además, cualquiera que tiene hermanos sabe la relación que hay entre hermanos que se llevan bien, que es como indescriptible, ¿no? Esa relación, sé que eran muy compinches, además con Guillermo, que también lo vi llorando el otro día cuando, con mis cuando hijas, lo con contaba, mis hijos, bueno, perdón, con Monchi también. Con los sobrinos. Ellos ¿Cómo se trabaja eso en terapia? ¿Qué te dicen? ¿Cómo te ayudan? Yo tengo una psicóloga divina que la utilizo, qué feo que queda, pero sí, ¿no? Ella sabe que la utilizo, la llamo en momentos puntuales. Son terapias alternativas, creo que se llaman, o terapias cortas. Hay momentos donde hay cosas que sé que no puedo resolver sola, entonces acudo a ella y me da como esas herramientas que uno no tiene o que le falta.
¿Qué te ayudó más? ¿La terapia, la religión? Obviamente la familia siempre ayuda, Sí, los hijos, Guillermo, sí, tu mamá, sí. pero digo, fuera de la familia. No, está buena la pregunta. Yo creo que es un conjunto de todo. La terapia ayuda en cuanto a que te dan vos contás lo que te está pasando y siempre con Herramientas para una como armar herramienta, el rompecabezas. exacto, para decir, Porque hay que seguir adelante, obviamente es tristísimo que fallezca un ser tan querido, joven, además con toda la vida por delante, pero 42 años, sí. 42. Hay que seguir adelante. O sea, ¿cómo lo hablaste con los chicos? Los chicos los fui a, bueno, Sofi, imagínate, y Vicky, ya son grandes, y ellas quisieron, mi hermana el último tiempo de su vida lo pasó en el departamento con su pareja, haciendo los cuidados paliativos, pero Sí. bueno, ya estaba postrada, bueno, muy deteriorada No se físicamente. podía valer por sí mismo. No. Entonces tenía las enfermeras amorosísimas que tuvo hasta el final, cuidándola día y noche. Ujú. Y Sofi y Vicu me pidieron que la querían ir a ver. Y tuvimos varios encuentros que fueron muy lindos. Mirá, la palabra, utilizar ahora la palabra linda queda raro, pero fueron muy lindos esos encuentros porque pudieron manejar el vínculo que siempre mi hermana era muy graciosa. Yo lo que me he reído con Nati, lo que nos reíamos juntas porque nos potenciábamos. Trataba de desdramatizar la situación porque a veces el Sí, enfermo intenta. exactamente. ¿No? Que no sufran los que quedan. Nati trataba de les decía? dramatizar. No, siempre fue muy payasa y decía, "Oh, chicas, Dios mío, me tienen que ver así, no llegaron en el mejor momento". Pero después ocurrió algo, perdón que mis relatos son medio desordenados, Sí, pero deben porque mezclar todo, sí, obviamente. mi frase de hasta hace poco era "mi cabeza es un merengue". Hubo una parte donde no entendemos todavía que, cuando yo digo que el milagro de la sanación no existió, pero sí siento que un milagro pudo ocurrir, lo digo sin conocimiento, simplemente con una simple y humilde intuición. El padre Adrián es un padre, Adrián Santarelli es un padre que hace imposición de manos. Es como el padre Ignacio, pero yo digo que no es tan popular, pero es un padre que hace imposición de manos. Amigo nuestro, y bueno, por supuesto le hizo imposición de manos a Nati muchas veces. Una de esas veces que va Fleming, porque mi hermana estuvo todo el tiempo internada, salvo el 11 de noviembre del año pasado, hasta el día de su muerte, que fue a su casa ya con los cuidados paliativos, ¿no? Pero pasó toda la parte de su enfermedad internada en Fleming. Lo llevo al padre Adrián, él iba con un aceitito, que es el aceite que él utiliza para los enfermos, justamente. Sí. Bueno, cuestión es que queda, al día siguiente llevo a los chicos al colegio y queda el aceite tirado en el frasquito chiquitito, tirado en mi auto. Obviamente ni bien lo veo, te lo cuento rápido, lo llamo al padre y le digo, te lo tengo que llevar. Y me dijo, dale, cuando puedas, pues el aceite con el que yo visito a los enfermos. Y al rato me llama, me dice, no, Caro, no me lo devuelvas, me dice. Yo te autorizo a vos a que cada vez, yo la iba a ver todos los días a mi hermana, Claro. acá que cada vez que vayas a tu hermana, vayas, y me dio la autorización y me dijo lo que tenía que hacer, él me dio la autorización. Que debe hacer masajes. Bueno, yo lo sentí como un regalo, obviamente, de un ser superior, y hasta me aferré a eso, y Nati también se aferró a eso. No surgió, como te dije, el milagro de sanación, pero sí... Pero les hacía mirá, bien en ese momento. en ese momento nos hizo muy bien, pero mira lo que te voy a contar. Ella, al final, en las 3 últimas semanas, que ya eran las más críticas, y hasta cuando estuvo lúcida, ¿no? Consciente, estaba consciente de todo. Ya te digo, los encuentros con mis hijas, a mí, por supuesto, me conocía, yo le hablaba cosas nuestras de chiquitas, de adolescentes, Se acordaba actuales, todo. de todo. Pero no era consciente de su enfermedad. Como que se le borró. Como que, exactamente, vos dijiste la palabra, Increíble. como si se lo hubiese borrado, y siempre te decía, hasta me pidió un libro para pintar y cosas, me dice, bueno, porque ahora, viste, ahora cuando me levante, lo que yo le voy a necesitar es, mientras esté acá, voy a necesitar distraer un poco la cabeza, entonces le compré unas cosas para pintar y demás. Ella te hablaba de todo, pero no registraba Claro, que eran sus lo había últimos corrido, días. lo había podido No, correr. nada.
no sé a qué atribuírselo. Yo No, cuento bueno, esto porque esto un misterio que es un quedará misterio ahí. que quedará, y si a lo mejor alguien por ahí en algún momento que entienda más, obvio, me lo podrá decir si era verdad o mentira lo que estoy ¿Y lo que cómo estoy fue, Caro, expresando. la despedida con tu hermana? La última vez que charlaron, ¿te dijo algo? No sé, ¿dejó cartas? Viste que en general en estos casos a veces No. quieren dejar videos o cartas, quizás lo descubren más tarde, no Sí, sé. no porque no, al no ser consciente que se moría, no, hablábamos de cualquier cosa Menos menos de de la eso. muerte. No, después ya lamentablemente, como esta enfermedad trae unos dolores muy fuertes, ella empezó bueno, le tenían que inyectar morfina, que es Morfina, claro, claro. para paliar el dolor. Y Y ahí entró ahí en la inconsciencia. le dicen la muerte digna o el coma inducido, donde ya no podía, supuestamente dicen, escuchar nada, y así todo. Supuestamente, viste que Sí, eso pero por nunca eso se te digo, sabe. supuestamente, porque mira lo que nos pasó un día antes de que ella muriera. Yo estaba con la enfermera charlando, le iba a ver como le hablaba igual, le decía que yo estaba cerca, que esté tranquila, que descanse. Y estaba hablando con la enfermera, que era un amor, Mariela, y con una voz, pues ya no casi no hablaban a ti, no tenía, viste que la voz hasta se te Sí. consume la voz. Me dijo mi nombre, me llamó. Entonces las dos nos quedamos y dijimos, Mariela, que es la enfermera, me dijo, te llamó. No puede ser, me dice Mariela. Digo, ¿cómo puede ser? No entiendo. Porque con la cantidad de morfina que tenía, más otros analgésicos y todo ese combo de drogas que se le pone a un enfermo así terminal. Entonces yo me acerco, obviamente. Me acerco porque era algo como impensado. O sea, no era racional. Y no, nada, le digo, Natu, ¿qué pasa? Viste, bueno, por supuesto ya dormida, ¿no? Y yo dije, bueno, yo te amo con toda mi alma, vos tenés que estar tranquila. Y ahí es cuando le dije, anda en paz, le dije. Me salió del alma, algo que nunca pensé que yo Que lo podías decir. que lo podía decir. Te salió. Si bien yo soltaba por mi cuenta, pero no decírselo a alguien, ¿me entendés? Soltar, yo suelto todo el tiempo a todos un montón de cosas que van pasando en la vida, pero no quería yo decirle esa palabra, pero me salió del alma, me salió. Y me hizo como con los ojos así, pero estaba totalmente dormida. Y nadie pudo entender otra de esas cosas, cómo me llamó en un momento donde supuestamente por la Sí, ya cantidad no podía. de La droga, medicación. Claro. de medicación. Ahora, Caro, cuando vos dijiste antes el diagnóstico fue un momento fatal. ¿Qué te pasó ahí? El enojo, la bronca, obviamente la tristeza? No se lo demostrabas a tu hermana, más vale, pero digo, ¿con quién lo vivías? ¿Lo vivías sola? ¿Lo compartías con Guillermo? ¿Qué estado fuiste atravesando? O después vino la esperanza y bueno, después Sí, la decepción nuevamente, ¿no? sí. Mira, Lo primero que fue enojo, tristeza, no, vos sabés que porque uno piensa, ¿por qué? Tan joven, sí, eso con toda la vida por primero, delante. sí. Mi hermanita, decís vos, obviamente. Seré un bicho raro por ahí, pero no puedo sentir enojo. Pero no puedo, me enojo, sí, me enojo con muchas cosas. Pero ¿No te enojaste nunca? me enojo, no, Con a esto, ver, con esto. me parecía una injusticia, me parecía, cuando decís, no entiendo el orden del universo, por qué a una persona así de joven, con un montón de cosas por delante, le tenga que pasar esto y sí al final, tan cruel. O sea, lo que sí me pareció como muy injusto fue el final. Al principio estaba como muy metida en que él la podía pilotear. Pero no es enojo, eso es como que me agarra una injusticia muy, muy grande, una injusticia fuerte. Obviamente que me acompañó Guille en todo esto, con el que hablaba, era con él. Bueno, Sofi siendo más grande también, me apoyaba mucho en ellos. Pero si te tengo que describir, no sé si la palabra es enojo. La palabra es sí preguntarte por qué, pero también, a ver... ¿Pero qué sentías? ¿Tristeza? Todo el tiempo. Tristeza y dolor No, porque inmenso. hay gente que se enoja y gente que se deprime. No, son distintos. una tristeza y un dolor inmenso. Una tristeza y un dolor inmenso. Y hay gente que también se pone fuerte para acompañar al eso enfermo. te iba a decir. Yo soy muy de proteger a todo el mundo. ¿No? Exactamente, bueno, yo soy Te muy de pusiste proteger. en ese rol. Me puse en el rol de protección. De cuidar a tu familia, de cuidar a tu hermana, a tu mamá. De protección y de que los días que fueran se transcurrieran con la mayor, a ver, alegría, para ponerlo entre comillas, posible.
sí, me puse soy protectora. A veces debería ser un poquito menos, pero me pasa que me nace del alma contener. Sí, eso. ¿Vos estabas a cargo del tratamiento de ella? ¿Ibas a ver los médicos, a la Sí, yo la internación llevaba a todos lados, todo el tiempo estabas vos? estaba conectada tanto con el clínico como el oncólogo, pero Nati, se te vuelvo a repetir, mientras fue consciente, quiso saber todo. Entonces, ella lo pidió y bueno, sus médicos, por supuesto, le tienen que responder, ¿no?, a un paciente así. Sí, ¿cómo era la relación de ustedes, de hermanas? ¿Qué imágenes te vienen de chicas, de adolescentes? Sí, yo siempre digo que Nati, todo lo que tenía de graciosa, lo tenía de cabrona. Ya. Nati tiene un carácter... O sea, era tu opuesto. Es mi opuesto, exacto. De hecho, yo todas las cosas que él trataba, y sobre todo en la enfermedad, y siempre se las quise inculcar de vida, ¿no? El positivismo, no te daba bola. Las cosas mágicas que pueden aparecer en la vida. Todos me decían, a mí me encanta, pero yo no sé hacer nada de esto. Me tenés que escribir, me tenés que explicar. Y al final se enojaba. O sea, cuando yo le digo, Nati, porque Nati se había puesto en una negación también muy fuerte, que eso también es importante aclarar. Hay gente que lo puede hacer y que tiene las herramientas para hacerlo, los recursos para hacerlos. Otras personas no lo saben hacer. Yo te puedo decir a vos, sé positivo, sí. Y si vos no realmente no sabes de dónde sacar el positivismo, me vas a decir, mira, no puedo. Bueno, mi hermana muchas veces me lo decía de forma graciosa en la vida, no tengo tu positivismo, no veo la vida como vos. Aún pasándome cosas fuertes, pues no es que uno es positivo porque todo te va bien. En la vida hay cosas lindas y cosas feas, nadie creo yo. Y si hay alguien que a todo le va bien, quiero que se siente acá con vos y haga una entrevista. O sea, me parece que sería una ridiculez total. Pero yo digo, aún así en las situaciones difíciles, en las situaciones que uno no quiere vivir, sacar el positivismo o ver la mitad del vaso lleno, para mí es un lema de vida y es algo que hago y que hice siempre. Y me ayuda. Vos recién decías eso y ustedes con Guillermo tienen esa imagen, ¿no? De Ingalls, de familia perfecta, que obviamente tendrán 1000 problemas como cualquier pareja, pero elegí mostrarte así, digamos. Sí. Elegí vivir así, ser positiva y tratar de ir para adelante. Siempre, sí, por supuesto. Siempre en el amor, siempre en el ser positivo. No, de familia Ingalls me mato de risa cada vez que lo dicen. Pero vos sabés que tienen esa idea de ustedes. Sí, pero bueno, nada, el amor con Guille, por supuesto, está. Hace muchísimos años que estamos juntos y hay un amor muy fuerte y hay ahí está, en pantalla. Y nos elegimos todos los días y construimos ese amor también todos los días. ¿No es que hace cuánto años? 22 años. 22 años. Eso sí, eso está, se nota. Yo creo que traspasa la pantalla o la gente que lo quiere ver también así y otros que lo verán de otra manera, no importa. No es mi problema. Pero sí está. El tema ¿Te de lo duele que decía, cuando lo ven de otra manera, cuando los critican ahora no. y todo eso? ¿Sabes que no? Pero antes enganchaba, a mí me curtió Instagram. Me curtió eso Instagram. Antes, ver lo que decía la gente, las críticas y todo eso. Antes era como que, me afectaba. Y yo después digo, a ver, el que mira una red social o el que mira esta foto, el que mira una pareja o una familia o a vos, va a pensar lo que quiera porque piensan distinto y porque les basta generar cosas distintas. Ve lo que puede ver también. Ve lo que puede ver primero y después que todos somos distintos y no le voy a agradar a todo el mundo. A Guille le cuesta esa materia. Guille lo sufre más. Lo sufre mucho más. A mí hay cosas que me causan hasta gracia cuando empiezan a criticar así de manera fuerte y él se enoja porque yo me río, pero porque yo ya estoy como curtida con eso. Digo, y no le vamos a querer, no nos va a querer todo el mundo. Quedémonos con la gente que realmente le caemos bien y nos quiere, y los otros siempre va a haber gente y personas que van a decir, estos, no puedo decir malas palabras, ¿no? Podés decir lo que quieras. Sí, bueno, bien. Yanina me autoriza. Estos boludos, estos tarados, estos que se la dan, ¿viste? Bueno, gente hay de todo ese tipo. A mí, sinceramente, ya no me afecta. Claro. Como te decía, me curtió la red porque en la red les habrá cambiado la vida en cuanto a los valores que uno tiene, ¿no? El orden de prioridades, quiero decir. No te vas a preocupar por pavadas que dicen en la tele cuando estuvieron un año atravesando una tragedia, porque no deja, por pero más positiva que seas, sí, por supuesto. Obviamente, cuando estás viviendo una tragedia, todo se minimiza todo y todo. Es más, cualquier cosa que te cuentan te parece nada. Eso es por supuesto. Pero yo digo, al margen de esto, ponerle que mi hermana no se hubiese muerto o antes de que mi hermana tuviese el cáncer, yo ya pensaba así. A mí
nada, siento que me resbala. O sea, hay gente que me va a querer, gente que no, y gente que necesita, como te dije, volcar su odio, su bronca, Sí, cuando ven una foto, cuando ven algo. Ya es un problema, digo, de diván de ellos, no es un problema mío. O sea, yo no necesito hacer eso. O sea, yo no necesito volcarle la mierda a nadie porque digo que vivo en paz. Pero hay otras personas que necesitan eso y se alimentan de eso. Y bueno, son distintos. Por ahí. Hiciste un posteo muy lindo en las redes cuando falleció tu hermana, donde hablabas un poco lo que estás contando acá en la nota, que ahí lo estamos viendo con la foto de ella. Hablabas un poco todo lo que fuiste contando hoy en la entrevista, y a Guillermo le tocó contarlo en la tele. Guillermo vive en la tele, creo que desde que es adolescente, bueno, de que nació por su papá, años, pero digamos, después estuvo frente a cámara y estaba muy conmocionado cuando le tocó contarlo. Quiero ver ese fragmento del programa de Guille, y para que después me expliques cómo era la relación de los cuñados. Dale. Hablo de mi mujer, hablo de mis hijos, hablo de mi suegra, que es como mi segunda mamá, porque el viernes por la noche falleció mi cuñada Natalia. Tenía 43 años, todas las ganas de vivir, y sin embargo no pudo pelearle al cáncer, un cáncer que comenzó en una mama, que hizo metástasis en su... Y no hubo medicina ni milagro que pudiera, ¿no? A ver, Nati era la tía, como le decían mis hijos, la tía loca, payasa, divertida, la que esperaban que los visitara en casa, la que hacía los títeres, la histriónica, la que hablaba con mis hijos de cada una de sus problemáticas. Ella peleó mucho por tener sus propios hijos, lamentablemente no pudo lograrlo. Pero quiero decirles que fue una leona durante un año peleándola en el Instituto del Diagnóstico primero, después en el Instituto Fleming, a cuyos profesionales agradecemos. Murió en la casa de su pareja, de Hernán, que también la acompañó hasta último momento. Y quiero hacer un párrafo aparte también para mi mujer, a quien amo y admiro cada vez más, porque estuvo todos los días al lado de su hermana, todos los días. Y acompañándola, que es lo mejor que uno puede hacer cuando una enfermedad es irreversible. Tal era el caso de Natalia. Nosotros sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos cuándo, pero ahora tenemos que cuidar mucho a mi suegra. Así que, bueno, quería decírselos, porque todo lo que pasa por nuestra vida la venimos compartiendo con ustedes desde hace muchísimos años. Y quiero decir algo más. Lo que nos pasa de malo hay que ser resilientes. Por eso hoy Caro no podía acompañarnos, no está en condiciones, pero probablemente mañana, si está bien, queremos hacer una mesa con gente que esté atravesando esta enfermedad, con gente que ha salido con las remadoras, porque se puede salir. No siempre los pronósticos son malos. Y con un especialista, con un oncólogo, con un mastólogo, porque hay tratamiento, porque si se toma a tiempo, si se puede descubrir, hay esperanza de poder salir adelante. Perdonen estas lágrimas, pero necesitaba decirlo, porque ahora nuestra misión es cuidar a Alejandra, a mi queridísima suegra, porque nadie está preparado para perder un hijo. Bueno, qué difícil también para Guillermo, ¿no? Que a pesar de estar acostumbrado a dar malas noticias todo el tiempo y ver tragedias, tener que contar la propia en cámara, aunque uno siempre está, con los que trabajamos de esto, estamos muy cómodos en el estudio y es como natural hablar con la cámara, pero... Muy difícil, ¿Cómo era la relación entre ellos? Es que te iba a decir eso. Guille, a mi mamá la quiere como una mamá. Y mi mamá a Guille lo quiere como si fuera un hijo. Pasaba lo mismo con mi papá, ¿no? Cuando vivía. Tenían un vínculo muy así de familia. Sí, mi papá siempre decía que era el hijo varón que no tuvo. Y bueno, y mi mamá, nada, es una... Digo yo, es una suegra tranquila.
porque viste que todos tienen como Sí. el calificativo de la suegra pesada, que se mete o que no sé. Mi mamá es muy tranca, la verdad que muy, en ese sentido, muy ubicada sería la palabra. Y no, pero fuera de broma, lo quiere mucho, se quieren muchísimo, Claro. conectan de una manera muy linda. Y lo primero que pensamos en este tiempo era, nosotros ya veníamos como asimilando y masticando, si querés llamarlo de alguna manera, durante casi un año todo esto. Sí. Pero pensamos todo el día en mi mamá y con Guille teníamos esa preocupación, por eso es que se quiebra tanto. Claro. Y después nada, con Nati también, con Nati teníamos una relación muy... Se conocen casi de adolescentes todos. Claro, es que Guille la conoció cuando era muy chiquita y Natalia ha hecho cosas tremendas. ¿A él? No, él no, a ella en su vida, así de disparatadas, ¿no? De adolescente. Y nos matábamos siempre de risa con su vida. Pero bueno, nada, sí, la conoce de muy chiquita. ¿Tu mamá se quedó a vivir con ustedes ahora o no Mi mamá quiere estos volver días- a su casa? Y estos días, ya te digo, primero por lo que pasó con la perra y bueno, mucho más ahora, preferimos hacer como, ¿viste? Una especie de nido Sí, donde y nos, estar juntos. nos contenemos entre todos. Yo digo que todos tenemos que hacer el duelo. Yo cometí el error con mi papá de no hacer el duelo mío o hacerlo tardío y contener nuevamente a mi hermana y a mi mamá. O sea, no pudiste hacer el duelo No, con tu papá, yo también el duelo falleció con mi papá y así de me un fue. cáncer, ¿no? Sí, Muy, falló muy de cáncer rápido. de páncreas, sí. Páncreas es fatal Sí, también. Fatal, 6 meses. sí. 6 meses. Sí. 6 meses. Y no pudiste hacer el duelo en ese momento. No, porque por el hecho de contener. Entonces mi psicóloga me dijo, no Por te va a volver contener a a tu pasar. mamá y a tu hermana. Exacto. Y después de 2 años, bueno, la pasé muy mal porque, bueno, 2 años después de la muerte caíste. y eso es lo que también aconsejo, que hay que permitirse todo. Los duelos a veces no son. La gente imagina que uno tiene Sí, que estar llorar todo el día llorando, vestido de negro, gritando, ¿no? Claro. vestido de negro. Viste que hay como unos rótulos que, bueno, eso también me encantaría que cada uno pueda empezar a desrotularse, ¿no? De las cosas de la vida. Soy muy luchadora por eso también. El duelo se hace, cada uno lo hace de la manera que puede, pero hay que hacerlos. No te lo tenés que, si tenés ganas de, como decía Moria, de llorar, tenés que llorar. Llorás. Si no es llorar y es ver una foto o es empezar a recordarla y O se te- hablar, qué sé yo, cada o uno lo hablarle vive. o lo que fuera, hay que permitirse. Por eso a mis hijos, bueno, Monchi todavía es muy chiquito, pero a mis nenas se los enseñé siempre. Digo, las angustias no se guardan. Y a mí me pasó que cuando pasó mi papá por esta protección que tengo yo de querer proteger a todo el mundo, no lo hice y me fue muy mal. Entonces dije, no, esta vez estamos en casa, como te decía recién, todos juntos, nos ayuda un montón eso, porque es la familia, es lo que nos Claro. contiene, pero cada uno tiene que hacer su En esa situación de esperar el milagro, de creer que iba a mejorar o que podía seguir viviendo un tiempo más porque el diagnóstico era muy malo, ¿te quedaron cosas pendientes de charlar con tu hermana o pudieron hablar todas las cosas que faltaban? Siempre hay algo Sí. que no se habla. No, vos sabés que eso me ayudó mucho porque en el último tiempo, bueno, esto es algo muy personal, pero Nati había decidido, ella estaba muy preocupada por su gordura, había engordado mucho y Le pesaba ese tema. Sí, se sentía como horrible lo que voy a decir, pero le debe pasar a muchas personas. Se sentía como excluida de la sociedad por la tener mirada. unos kilos de más. Sí, bueno, terminó muriéndose con muy pocos kilos, ¿no? Pero cuando empezó el cáncer sí estaba muy arriba Nada que de su increíble, peso. ¿no? Y estuvo unos cuantos años sufriendo lo que es ser una persona gordita. Y también eso me dolió tanto porque no aceptaba cosas familiares o cosas que yo no entendía. Como que, por ejemplo, Y por ejemplo reuniones o... porque se veía mal porque físicamente. ella sentía la mirada del otro, la sentía ella. Yo imagínate, si alguien me conoce a mí, me importa Nada. 3 Y a pitos. ninguno de la familia, Ninguno obviamente, de le va a nosotros importar vamos nada. a rotular a alguien por lo que tiene puesto, por cómo es, ni nada, pero ella sentía eso. ¿Pero sabés de dónde le venía? No sé, de algún Y no. comentario de compañera, de amigo, de Su cabeza, su cabeza. su cabeza. Y eso sí lo pudimos hablar mientras estuvo internada y me partió el alma porque yo le dije, si me hubieras dicho esto antes... No te lo había dicho, o sea, No, te enteraste no, con la no. enfermedad. Me Mirá, enteré con la enfermedad. Por eso te digo que ahí pudimos como sanar algo que yo no entendía. Yo, viste, cuando le sí, invitaba qué fuerte, a porque a ver, casa... es una charla entre hermanas que puede ser
muy cotidiana también. Exacto. Tengo unos kilos de más, no me gusta cómo estoy. Siempre hablaba de su gordura últimamente. Pero no con tanta profundidad, pero no, que le afectaba no, tanto. Claro, no con esto. Y en ese sentido sí, yo sentí que pudimos sanar. Y yo trataba en todo este tiempo de no quedarme con nada. O sea, de preguntarle todo lo que podía, como sabía que lamentablemente había un tiempo. Yo tengo paz porque siento que no me quedó nada pendiente. Claro, charlaron todo. Que no me quedó ninguna asignatura pendiente. Eso, si querés, podés ver el lado positivo de cuando tenés a alguien que va a partir. ¿Y te pidió algo? Si lo podés hacer mejor. ¿Te pidió algo? Sí, cuando yo no esté, no sé. No, hubiera, no, ¿ves? No. No, lo único que quería era ser cremada, eso fue una decisión de ella, es lo único que dijo. Pero después ya te vuelvo a repetir, en los último mes, si querés, que fue el más duro, ella desconocía, ella no hablaba de la enfermedad, no tenía cáncer. O sea, no tenía cáncer y no se iba a morir. Bueno, se quería ir así, quizás inconscientemente. Y por ahí su cabeza, obvio, por ahí en su cabeza fue un escudo que armó su cuerpo, su mente, lo que quieras llamarlo, y lo decidió así. Por eso digo que conozco un montón de casos. De hecho, bueno, nada, yo soy muy amiga de María Laura, de las tres Chisillas, perdón, mi amor, las amo a las tres, pero de Eugenia. Estuvimos muy en contacto todo el tiempo por lo que ella, pobrecita, vivió como mamá en este caso. Y hay personas que están lúcidas hasta el final. También de Noemí Cerantes, ¿viste? La Nuyeve, bueno, amorosísima también. Ella perdió a su hermana de cáncer, pero la hermana fue consciente hasta el final de la muerte. De hecho, ella la última semana se fue a vivir con ella para acompañarla, sabiendo lo que iba a pasar. En el caso de Nati, ya te vuelvo a repetir, fue muy raro, pero no era consciente de lo que estaba por venir. Es muy increíble tu historia, más en una pandemia, ¿no? Donde nos quejamos de cualquier pavada todo el tiempo y estas historias pasan y mucho, ¿no? Las veo permanentemente en las redes, ¿no? Y qué difícil encontrar paz en un mundo tan convulsionado, ¿no? Sí, por supuesto. Pero igual la paz, Ángel, discúlpame, pero yo digo que la paz, podemos vivir en un mundo convulsionado, como vos decís, en un mundo donde la verdad que la mayoría de las personas, no quiero encastillar a todas, pero muchas están como en la suya, te pasan por al lado y ni miran, o no miran lo que tienen alrededor. Pero yo creo que la paz la genera uno. Yo por eso cuando lo que escribí lo dije siempre. La persona que está en paz va a estar en paz con el universo, va a estar en paz para con todo el mundo. Y la vas generando vos. Si vos no lo podés generar, ahí está el problema. Entiendo que hay gente que no lo puede hacer nunca, u otros que les cuesta más. Pero yo soy una persona que siempre, pese a todo, quiero vivir en paz. La paz es la felicidad. Así. Está buenísimo. Y aún en los momentos así tan difíciles que te pone a prueba la vida, ¿no? Si tenés esa paz, es loco decirlo, pero encontrás momentos de felicidad. Y en este caso, para mí, que Nati haya dejado su cuerpo, que la estaba lastimando tanto, que la estaba haciendo sufrir tanto, me da paz. Encontró la paz. Y ella encontró la paz, obviamente. Gracias, Caro, por venir. No, gracias me encantó tenerte acá en el programa. No, gracias muy a linda vos. nota y espero que le sirva a mucha gente porque hay mucha quiera. gente que lo está sufriendo ahora. Todo esto, bueno, tratar de encontrar la mejor salida posible de algo que es trágico. Más allá de todo, sigue es parte de la vida. Es parte de la vida también.